Cultura y simulación, por Jean Baudrillard. 18. El efecto Beuborg, implosión y disuasión. 4. Pánico al ralentí, sin móvil externo. Es la violencia inherente a un conjunto saturado, la implosión. Beuborg difícilmente puede arder. Todo está previsto. El incendio, la explosión, la destrucción no son ya la alternativa imaginaria para este género de edificio. La implosión es la forma de evolución del mundo cuaternario, cibernético y combinatorio. La subversión y la destrucción violenta son las respuestas al mundo de la producción, las respuestas a un universo de redes, de combinatoria y de flujos son la reversión y la implosión. Es lo que ocurre con las instituciones, el Estado, el poder, etc. El sueño de ver estallar todo esto a fuerza de contradicciones justamente no es más que un sueño. Lo que sucede en realidad es que las instituciones implosionan por sí mismas a fuerza de ramificaciones, de feedback, de circuitos de control super desarrollados. El poder implosiona. Esta es su manera actual de desaparecer. Ejemplo, la ciudad, incendios, guerras, peste, revoluciones, marginalidad criminal, catástrofes, toda la problemática de la anticiudad, de la negatividad interior o exterior de la ciudad, tiene algo de arcaica en relación con su verdadero modo de aniquilación. Incluso el escenario de la ciudad subterránea, versión china de entierro de las estructuras, resulta inocente. La ciudad ya no multiplica según un esquema de reproducción todavía dependiente del esquema general de la producción, o según un esquema del parecido dependiente aún del esquema de la representación. De este modo se continúan restaurando todavía después de la Segunda Guerra Mundial. La ciudad no puede resucitar, ni siquiera en profundidad, sino que se rehace desde una especie de código genético que permite repetirla un número indefinido de veces a partir de la memoria cibernética acumulada. Está agotada incluso la utopía de Borges de un mapa de extensión igual a la del territorio, al que reproduce totalmente. Hoy en día, el simulacro ya no pasa por el doble y la reduplicación, sino por la miniaturización genética final de la representación e implosión. Aquí también, de todo el espacio en una memoria infinitesimal que no olvida nada y que no es memoria de nadie, simulación en un orden irreversible, inmanente, cada vez más denso, potencialmente saturado y que nunca conocerá la explosión liberadora. Nosotros fuimos la cultura de la violencia liberadora, la racionalidad, aunque se trate de la del capital, de la liberación de las fuerzas productoras, de la extensión irreversible del campo de la razón y del campo del valor, de un espacio conquistado y colonizado hasta lo universal, aunque se trate de la violencia de la revolución que se anticipa a las fuerzas futuras de lo social y a su energía. El esquema es el mismo, el de una esfera en expansión, con fases lentas o violentas, el de una energía liberadora, el aspecto imaginario de la irradiación. La violencia que lo acompaña nace de un mundo más vasto, es la violencia de la producción. Esta violencia es dialéctica, energética y catártica, es la que aprendimos a analizar y que nos resulta familiar, la que traza los caminos de lo social y que conduce a la saturación de todo el campo de lo social. Es una violencia determinada, analítica, liberadora. Otra violencia, muy distinta, aparece hoy a la que ya no sabemos analizar porque escapa al esquema tradicional de la violencia explosiva. Violencia implosiva, que resulta no ya de la extensión de un sistema, sino de su saturación y de su retracción, como ocurre con los sistemas físicos estelares. Violencia correspondiente a una desmesurada densificación de lo social, al estado de un sistema superregulado, de una red de saber, de información, de poder, demasiado espesa y de un control hipertrófico, sobre todo pasadizo intersticial. Esta violencia nos resulta ininteligible, porque toda nuestra imaginación gira en torno a la lógica de los sistemas en expansión,
es indescifrable porque es indeterminada. Quizá ni siquiera dependa ya del esquema de la indeterminación, pues los modelos aleatorios que han relevado a los modelos de determinación y de causalidad clásico no son fundamentalmente diferentes. Traducen el paso desde sistemas de expansión definidos a sistemas de producción y de expansión azimut, en estrella o en rizoma, da igual. Todas las filosofías de despliegue de energías, de irradiación de intensidades y de molecularización del deseo van en el mismo sentido, el de saturar hasta lo intersticial y hasta lo infinito las redes. La diferencia entre lo molar y lo molecular no consiste más que en una modulación, la última quizás en el proceso energético fundamental de los sistemas en expansión. Otra cuestión es el paso desde una fase milenaria de liberación y de despliegue de energías a una fase de implosión, tras una especie de máxima irradiación. Revisar los conceptos de pérdida y despilfarro de Bataille en este sentido. Y el mito solar de una irradiación inagotable sobre el que funda su antropología suntuaria. Es el último mito explosivo y destellante de nuestra filosofía, últimos fuegos de artificio de una economía general en el fondo, aunque todo esto carece ya de sentido para nosotros, a una fase de reversión de lo social, reversión gigantesca de un campo una vez alcanzado el punto de saturación. Tampoco los sistemas estelares dejan de existir una vez disipada su energía de irradiación. Implosionan según un proceso lento, en principio que se acelera progresivamente. Se contraen a una velocidad fabulosa y devienen sistemas involutivos que absorben todas las energías circundantes hasta convertirse en agujeros negros, donde el mundo, en el sentido en que lo entendemos como destello y potencial indefinido de energía, es abolido. Quizá las grandes metrópolis, si esta hipótesis es válida, ha de ser, sin duda, aplicable a ellas, se han convertido en focos de implosión en este sentido, focos de absorción y resorción de lo social, focos de absorción y resorción de lo social mismo, cuya edad de oro, contemporánea del doble concepto de capital y de revolución, pertenece ya al pasado. Lo social involuciona lentamente o brutalmente en un campo de inercia que envuelve ya lo político. La energía inversa, hay que guardarse de tomar la implosión por un proceso negativo, inerte, regresivo, tal como nos impone el lenguaje al exaltar la terminología contraria, evolución, revolución, etc. La implosión es un proceso específico de consecuencias incalculables. Mayo del 68 fue sin duda el primer episodio implosivo, es decir, contrariamente a su reescritura en términos de prosopeya revolucionaria, fue una primera reacción violenta contra la saturación de lo social, una retracción, un desafío a la hegemonía de lo social, en contradicción con la ideología de los propios participantes cuya intención era ir más lejos en el terreno de lo social. Este es el punto imaginario que nos domina siempre, y de hecho es posible que buena parte de los sucesos del 68 pertenecieran aún a la dinámica revolucionaria y a la violencia explosiva. Mas, al mismo tiempo, se iniciaba otra cosa, la involución violenta de lo social y la implosión consecutiva y súbita del poder. En un breve lapso de tiempo, sí, pero que después ya no ha cesado. Lo que continúa en profundidad es la implosión de lo social, de las instituciones y del poder, en modo alguno una dinámica revolucionaria. Al contrario, la revolución misma, la idea de revolución, implosiona también, y esta implosión es de mayores consecuencias que la propia revolución. Ciertamente, tras el 68, y gracias a él, lo social, como el desierto, crece, participación, gestión, autogestión generalizada, etc. Pero al mismo tiempo se aproxima por mucho más puntos que en el 68 al desapego y a la reversión total. Lento seísmo, inteligible para la razón histórica. Algo parecido está en juego en Italia. Alguna cosa en la acción de los estudiantes, de los indios metropolitanos, de las radios piratas, que no pertenecen ya al orden de lo universal, ni por tanto al orden de la solidaridad clásica, política,
ni al de la difusión por los mass media. Curiosamente, ni estos ni la solidaridad internacional revolucionaria se hicieron eco de lo que ocurrió en febrero-marzo de 1977. Es preciso, pues, que algo haya cambiado para que unos mecanismos tan universales cesen de funcionar. Funcionaron aún con mucha eficacia en el 68 en Francia. Es preciso que haya ocurrido algo cuyo efecto de subversión se haya producido de algún modo en sentido inverso, hacia el interior, mediante un desafío a lo universal. Subversión de la universalidad por una acción de esfera limitada, circunscrita, muy concentrada, muy densa, y que se agota en su propia revolución. Se da, pues, aquí un proceso absolutamente nuevo. El funcionamiento de las radios piratas es tan acorde con lo anterior, que, más que foco de difusión, constituyen múltiples puntos de implosión, inabarcable hormigueo puntual, territorio movedizo, pero territorio de todos modos, refractario al espacio político homogéneo. Por eso, el sistema se ve obligado a silenciarlas, no por sus contenidos políticos o militares, sino como localizaciones peligrosas, no extensibles, no explosivas, no generalizares, extrayendo su singularidad y su violencia característica del rechazo de ser un sistema de expansión.